Aumentando la fe, las pruebas y la fe. Dice la Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Aún las pruebas. Esas pruebas que a veces nos toca afrontar en la vida. Y cada prueba tiene su dificultad. No sé si en estos momentos estés pasando por una prueba. Quizás un familiar, un hijo enfermo, un padre, un hermano. Quizás la falta de empleo. Quizás el fallecimiento de un ser amado. Quizás las deudas. Quizás problemas en el hogar. Quizás la falta de amigos. Quizás problemas en el lugar de trabajo. O quizás en la iglesia donde te congregas. Quizás infidelidad al esposo, a la esposa. Quizás fornicación. Quizás con el alcohol, con las apuestas. Dios permite las pruebas porque tiene propósitos para nuestras vidas. Al Señor le duele también vernos sufrir, vernos llorar, pero Él permite las pruebas porque tiene propósitos para ti, propósitos para mí. Dice la Biblia en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así como el oro es probado en fuego, sometido a altas temperaturas para eliminar la escoria, eliminar todo rastro de sucio, y luego sale a relucir el oro puro. Así son las pruebas en la vida. El Señor las permite para que nuestra fe sea purificada así como el oro. Y en la medida que tú y yo afrontamos las pruebas, aumentamos nuestra fe en el Señor. Las pruebas pueden acercarnos a Dios, porque podemos empezar a depender más de Él, a confiar en Él, en su misericordia, en su provisión. Pero las pruebas también pueden alejarnos de Dios. ¿Cómo estamos afrontando las pruebas? Las pruebas nos están acercando más a Dios para aumentar nuestra fe, o nos están alejando de Dios porque hemos fallado. Pero si le hemos fallado, dice la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice la Biblia en el libro de Lucas, en el capítulo 22, que Jesús le advirtió a Pedro que su fe sería probada, pero que él había rogado para que su fe no faltare. Sin embargo, Pedro negó a Jesús 3 veces. Y dice la Biblia que Pedro lloró amargamente, arrepentido. Y luego vemos a un Pedro restablecido en su fe, dispuesto a morir por Jesús. ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios en medio de las pruebas? Pero Dios nos ama y nos perdona. Y cada prueba debe servir para aumentar nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Si ha llegado una prueba a nuestras vidas y le hemos fallado al Señor,
hemos pecado, aún hay esperanza. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Así como las pruebas pueden herirnos, pueden hacernos sufrir, si estamos asidos de la mano del Señor, las podemos soportar, las podemos resistir. Dios no deja que nosotros seamos tentados más de lo que podamos resistir. Si Dios en estos momentos ha permitido una prueba en tu vida, es porque Dios sabe que tú la puedes resistir. No con tus fuerzas, no con nuestras fuerzas humanas, es asidos o agarrados de la mano de Jesús. Y dice el apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Queremos aumentar nuestra fe. En medio de las pruebas, sometámonos a Dios. Entreguémonos por completo a Dios. De esa manera resistiremos al enemigo y huirá. Pero de esa manera también aumentará nuestra fe, nuestra confianza en Dios. El apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículo 2 en adelante, escribió: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cómo estamos afrontando nuestras pruebas? Así como las pruebas nos pueden alejar de Dios, las pruebas nos pueden acercar más a Dios y aumentar nuestra fe. Abraham, considerado el padre de la fe, dice la Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 17 en adelante. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Qué prueba tan difícil. Dios le pidió a Abraham: sacrifica a tu hijo. Y Abraham, aunque había recibido la promesa de que en Isaac estaría su descendencia, estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, porque en medio de esa prueba sabía y confiaba en que Dios, aunque su hijo muriera, Dios le iba a resucitar. Qué esperanza tenía. Y en medio de esa prueba, Abraham estuvo dispuesto a obedecer a Dios. En medio de las pruebas, estemos siempre dispuestos a confiar y a poner a Dios en primer lugar. Las pruebas pueden ayudarnos a aumentar nuestra fe, a depender más de Él. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque en ella, Señor, podemos comprender que tú no nos dejas ser tentados más de lo que podemos soportar, que tú estás con nosotros en medio de las adversidades, en medio de las pruebas. No sabemos, Señor, quizás cuántas veces te hemos fallado, pero con tu amor y misericordia nos has recibido en tus brazos de amor. Gracias, Señor, por perdonarnos.
Solamente tú conoces, Padre, qué pruebas estamos enfrentando algunos en estos momentos. Suplicamos, Señor, que tú seas nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y que tu Padre seas quien nos ayude a confiar en ti para, en medio de estas luchas, aumentar nuestra fe y nuestra confianza en ti. Te lo agradecemos y suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.